Bien, hermanos, voy a invitarles a inclinar el rostro allí donde estamos sentaditos y pedimos la bendición de Dios. Oremos. Querido y bondadoso Padre Celestial, una vez más te damos las gracias porque nos has dado la oportunidad de estar aquí en tu casa de oración. Al pedir, Señor, en esta tarde tu bendición, es con el propósito de que nos ayudes a entender los grandes temas que tú tienes en tu palabra para tu pueblo en estos últimos días. Bendiga a esta congregación, a estos queridos hermanos que se han preocupado de venir en esta tarde para escuchar este tema. Danos tu divina y santa bendición. Abre nuestra mente y permite, Señor, que lo que se hable sea de acuerdo a tu divina voluntad. Que sea de una manera clara, sencilla y que todos juntos podamos entender el mensaje de esta tarde. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del Éxodo y vamos a buscar el capítulo 29, los versículos 38 en adelante. ¿Qué horas tenemos? 2:30. Muy bien. En Éxodo 29:38 nos dice lo siguiente: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. 39. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. 42. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones. Hermanos, tengan la amabilidad y me colocan atención acá. Esta semana, tal vez el martes o el miércoles, vamos a estar hablando algo acerca del santuario. Por ahora les adelanto algo. El santuario se encontraba dividido en 3 partes, que era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En la parte del atrio, fuera del tabernáculo, fuera del lugar santo, que era una especie de cerca, un patio de unos 45 metros por 22 metros y medio de ancho, 45 metros de largo por 22 metros y medio de ancho. En ese atrio había un altar que se llamaba el altar de los sacrificios. Estaba hecho de madera de acacia y estaba cubierto de bronce, dice Éxodo 27, 1 al 8. Todos los días sobre ese altar se sacrificaba un cordero, mañana y tarde. Y después de que se sacrificaba ese cordero, el sacerdote recogía la sangre del cordero y la llevaba al lugar santo. Y allí la asperjaba sobre el altar del incienso. Tengan en cuenta esos detalles, por favor. Recoge la sangre, mata el cordero en el atrio, recoge la sangre y la lleva al lugar santo. Y ahí la coloca sobre el altar de incienso. En otras palabras, mataba el cordero en el altar de los sacrificios y llevaba la sangre al altar del incienso que quedaba en el lugar santo. Después de que ofrecía la sangre de ese cordero, recuerde, a las 9 de la mañana mata el cordero, trae la sangre al lugar santo. A las 3 de la tarde mata otro cordero y trae la sangre al lugar santo. Ahora, ¿por qué debía morir un cordero a las 9 de la mañana? En Marcos 15 y el versículo 25, San Marcos 15, 25, dice lo siguiente, Marcos 15, verso 25. Era la hora tercera cuando ¿qué? Hermanos, busquen esa cita rápidamente, por favor. Marcos 15, 25.
Era la hora tercera cuando ¿qué? Le crucificaron. Pero si vamos al versículo 34 dice, y a la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el verso 37 dice, mas Jesús dando una gran voz, expiró, murió. Entonces, a la hora tercera, o sea, 9 de la mañana, lo crucificaron. Y a la hora novena, o sea, 3 de la tarde, murió. Esa era la hora en que el corderito en la mañana era ¿qué cosa? Ofrecido. Y esa era la hora que el otro corderito en la tarde volvía a ser ¿qué cosa? Ofrecido. O sea, los dos corderos se ofrecían a la hora que el Salvador iba a ser crucificado y a la hora que el Salvador iba a morir. Fue crucificado 9 de la mañana y murió 3 de la tarde. Entonces, estos corderitos durante 1400 años se fueron ofreciendo en Israel constantemente. Vamos a Éxodo 30, los versículos 7 y 8. Éxodo 30, versículos 7 y 8. Y Aarón, espero que ya lo tengan, eso tiene que ser rápido, no se vayan hoja por hoja. Éxodo 30, 7 y 8. Y Aarón quemará, ¿qué cosa? Incienso, ¿qué? Aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. 8. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Tengan la amabilidad, hermanos, si me colocan atención acá. Entonces, ¿a qué hora se mata el cordero? El primero, a las 9. ¿Qué hace el sacerdote con la sangre del cordero? ¿La lleva a dónde? Al lugar santo y la coloca sobre el altar de incienso. Después de que ofrece esa sangre, ahora ¿qué ofrece? Ofrece la sangre, pone a un lado el platico ahí con la sangre. ¿Y ahora qué ofrece? El incienso. Listo, ese fue el sacrificio de la mañana, matutino. Ahora, ¿qué pasa a las 3 de la tarde? Ofrece el otro cordero. ¿Qué hace con la sangre? La trae otra vez al lugar santo, al altar de incienso. Y después de que ofrece la sangre, ¿qué hace? Vuelve y ofrece ¿qué cosa? Incienso. En otras palabras, el cordero muere en el atrio, pero la sangre se ofrece en el lugar santo. Y aparte de que se ofrece la sangre en el lugar santo, también se ofrece incienso. ¿Sí me hago entender? En el atrio muere el cordero. En el lugar santo se ofrece la sangre y se ofrece el incienso. Ya les voy a explicar en una conferencia, Dios mediante, en esta semana, lo que simboliza el atrio y lo que simboliza el lugar santo y el lugar santísimo. Eso lo vamos a estudiar cuidadosamente, analizando el orden estructural del Apocalipsis. Apocalipsis está estructurado sobre el santuario. Ahora bien, ¿qué era el incienso que se ofrecía? ¿Qué era el incienso? En Éxodo 30, ahí donde estamos, verso 34 y versículo 35, dice, Éxodo 30, 34, dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacté y uña aromática y gálbano aromático e incienso, ¿qué cosa? E incienso puro. Quiero que se graben esa palabra. ¿Incienso qué? ¿Incienso qué, hermanos? Repítanlo, ¿incienso qué? Puro. Incienso puro, de todo en igual peso. 35. Y hará de ello el incienso un ¿qué? Un perfume, según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y ¿qué? Y santo. Hermanos, tengan la amabilidad, me colocan atención acá. O sea que el incienso era un perfume. Repitan eso.
No, todo no. ¿El incienso era qué? Un perfume. ¿Qué es un perfume? Un perfume es un olor agradable, grato, grato. Ahora, quiero decirles algo. ¿Para quién creen ustedes que debía ser ese perfume, ese olor grato? ¿Para los hombres o para Dios? Tenía que ser para Dios, porque Él prohibió hacerse un perfume semejante. Nadie podía hacer uno. Nadie podía decir, ay, esto huele tan rico, me voy a hacer uno para tenerlo en mi casa. Eso era prohibido. Ni el ungüento con que se ungía a los sacerdotes, ni el incienso que se hacía para ofrecer en el santuario, debía ser imitado por ningún israelita. Eso era sagrado. Acuérdense, el incienso era un perfume, era puro y era ¿qué? Santo. Ahora yo les hago la pregunta. ¿Ustedes no creen que si el incienso es un perfume puro y santo, tiene que representar algo que nosotros no tenemos? Porque ¿quién de nosotros puede decir yo soy puro? O yo soy santo. En otras palabras, yo soy impecable e inmaculado. A mí me parece que eso no nos alcanza. Me da la impresión que no. Pero bueno, ahora, el incienso era un olor agradable. La Biblia lo llama constantemente aromático. Si vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 2, el verso 4, Segunda de Crónicas 2:4, miren lo que dice allí, hablando del perfume. Cuando Salomón le pidió a un hombre llamado Hirán que viniera y le ayudara a construir el santuario, mire lo que dijo en Segunda de Crónicas 2:4. Segunda de Crónicas 2:4. He aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar, ¿qué cosa? Incienso, ¿qué? Aromático. Y pasen de ahí a Segunda de Crónicas, ahí mismo, capítulo 13, verso 11. Si no leo todo el versículo, por favor no lea todo el versículo. Solamente leo lo que quiero resaltar en este momento. Segunda de Crónicas 13, 11. Mire lo que dice. Los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde. Y el incienso, ¿qué cosa? Aromático. Entonces colóquenme atención, hermanos, coloquen atención. El incienso era un perfume. ¿Un perfume qué? Puro y santo. Tres cosas sobre el incienso. Es un perfume puro y santo. Ahora, cuando el sacerdote entraba al lugar santo a ofrecer la sangre del cordero, ¿a qué horas en la mañana? A las 9. ¿Y el otro? A las 3. ¿Por qué se ofrecía un cordero a las 9 de la mañana? Porque señalaba, simbolizaba, prefiguraba, señalaba a la crucifixión de Cristo a las 9 de la mañana. ¿Y por qué el otro a las 3 de la tarde? Porque a esa hora Cristo iba a morir. Interesante que los dos corderitos representaban el uno la hora de la crucifixión y el otro la hora de la muerte del Salvador. Ahora, después de que se ofrece esa sangre en el lugar santo, ¿qué era lo que se ofrecía? El incienso. Enseguida se ofrece incienso. Hermanos, una pregunta. Mientras el sacerdote, el sumo sacerdote, está en el lugar santo ofreciendo el incienso, ¿qué está haciendo afuera del santuario el pueblo de Israel? ¿Qué estaba haciendo? Mientras el sumo sacerdote estaba ofreciendo el incienso, ¿qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Vamos a Lucas, el capítulo 1. Lucas, el capítulo 1. Y voy a leer el versículo 8 al 10. Lucas 1, 8 al 10.
Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, este Zacarías es el padre de Juan el Bautista. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Orando. Ahora les voy a hacer la pregunta, El sumo sacerdote está ofreciendo el incienso. El pueblo está afuera orando. Pregunta, ¿el incienso que está ofreciendo el sumo sacerdote y las oraciones que el pueblo está haciendo afuera son lo mismo? ¿Son lo mismo? Él está en el lugar santo ofreciendo incienso. El pueblo está afuera orando. Yo me hago la pregunta, el incienso en el lugar santo que está ofreciendo el sumo sacerdote y las oraciones que el pueblo está haciendo afuera, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Una cosa es el incienso y otra cosa son las oraciones. Lo que pasa es que hay una relación entre las dos, pero no son lo mismo. ¿Y cuál es la relación? Vamos al Salmo 141, versículos 1 y 2. Salmos 141, versículos 1 y 2. Vamos a ver cuál es la relación que hay entre los dos, pero que no son lo mismo. No son lo mismo. Salmo 141, 1 y 2. Señor, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. 2. Suba mi oración delante de ti. ¿Qué cosa? Como el incienso, el don de mis manos, como la ofrenda de la tarde. Aquí no está diciendo que el incienso es la oración, sino que suba su oración ¿con qué? Con el incienso o como el incienso. En otras palabras, si el sumo sacerdote no ofrece incienso, no se produce humo del incienso. Y simbólicamente, hermanos, con el humo del incienso que subían las oraciones. En otras palabras, si no hay incienso, no hay ¿qué? No hay oraciones. Porque para que suba las oraciones, ¿qué se necesita? Se necesita el incienso. Se necesita el incienso. Porque el sumo sacerdote trae brasas del altar de los sacrificios, las coloca sobre el altar del incienso. Sobre ese altar deposita el incienso, sobre esas brasas. Y al arder el incienso con las brasas, sube. En primer lugar, es un olor agradable que se siente por todo el campamento. En segundo lugar, ese humo sube y como el pueblo está orando, las oraciones, ¿qué cosa? Suben con el humo del incienso. ¿Sí me hago entender? No es que el incienso sean las oraciones, no es que las oraciones sean el incienso, sino que con el incienso las oraciones, ¿qué cosa? Suben. Lo vamos a leer clarísimo en el libro de Apocalipsis, capítulo 8. Y voy a leer Apocalipsis 8, 3, 4, y usted me va a contestar algunas pequeñas preguntas que le voy a hacer. Apocalipsis, capítulo 8, versículo 3 y 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Ojo con lo que voy a leer aquí. Y se le dio mucho ¿qué? ¿Se le qué? Y se le dio mucho incienso para añadirlo ¿a qué? A las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Hermanos, tengan la amabilidad y me colocan atención. Colóquenme atención.
¿Qué se le dio a este ángel? Mucho incienso. ¿Para qué? Para añadirlo a las ¿qué? Oraciones de todos los santos. Hago la pregunta. ¿Ahí dice que el incienso son las oraciones? No. Ahí dice que se le dio incienso. ¿Para qué? Para añadírselo ¿a qué? A las oraciones de todos los santos. Entonces esto me da a entender, hermanos, que el incienso es una cosa y que las oraciones ¿qué? Son otra cosa. Sino que se le añade incienso ¿a qué? A las oraciones. Hermanos, ¿estamos captando eso? ¿Sí estamos captando? Se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones. Pero ahí no está diciendo que el incienso son las oraciones, sino que se le añade incienso a las oraciones. Ahora lea el verso 4, Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, ¿con qué? Con las oraciones de los santos. De la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces me parece que este texto es demasiado claro para que nosotros entendamos que el incienso no son las oraciones, sino que el incienso se le añade a las oraciones. Y que si no hay incienso, tampoco las oraciones ¿qué? Subirían. Se necesita el incienso. Ahora, yo hago la pregunta. ¿Qué es lo que era el incienso? ¿Qué era el incienso? Era un perfume. ¿Un perfume qué? Puro y santo. Entonces ese incienso puro y santo tiene que representar a alguien puro y santo, cuya vida sea delante de Dios un olor, ¿qué cosa? Agradable, un perfume. Si vamos a Efesios 5, 1 y 2, el libro de Efesios, capítulo 5, los versículos 1 y 2, miren lo que dice Efesios 5, 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. ¿Quién nos amó, dice aquí? Cristo, y se entregó a sí mismo por nosotros. Ahora mira lo que dice: ofrenda y sacrificio a Dios, ¿en qué? En olor fragante. Hermanos, ¿a quién le está aplicando este versículo el olor fragante? A Cristo Jesús. No a los hombres, no a los seres humanos, no a cualquier ser humano, a uno solo. Cristo Jesús, el cual se ofreció delante de Dios por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces parece ser que el incienso, como que está representando, es al Señor Jesucristo. Permítame, les leo unas citas que tengo aquí del espíritu de profecía. Escuchen bien esta cita. Patriarcas y Profetas, la página 366. Escuchen lo que dice. Escuchen bien. El incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia. Vuelvo y leo. El incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia. ¿Qué representaba el incienso? La justicia perfecta de Cristo.
Eso está en Patriarca y Profetas. Otra cita. Conflicto de los Siglos, página 473. Escuchen esta cita. La obra del sacerdote en el servicio diario consistía en presentar ante Dios la sangre del holocausto, o sea, el corderito que les dije, como también el incienso que subía con las oraciones de Israel. Así es como Cristo ofrece su sangre ante el Padre en beneficio de los pecadores. Y así es como presenta ante Él, además, oigan bien esto, junto con el precioso perfume de su propia justicia, las oraciones de los creyentes arrepentidos. Esa última partecita. Ante el Padre, así es como Cristo ofrece su sangre ante el Padre en beneficio de los pecadores. Y así es como presenta ante Él, además, junto con el precioso perfume de su propia justicia, las oraciones de los creyentes arrepentidos. Entonces, hermanos, hago una pregunta. ¿Qué representa el incienso? La justicia perfecta de Cristo. Ahora, en Apocalipsis 8, 3 y 4 se le agrega incienso es a las ¿qué? A las oraciones de ¿quiénes? De todos los santos. Ahora, ¿quiénes son los santos en ese caso? Los santos son todos aquellos que se han separado del mundo para servir a Dios. Y sin embargo, hay que agregarle incienso a las oraciones de ¿quiénes? De esos santos. Quiere decir que por más que se hayan apartado del mundo y sean santos en el sentido de escogidos, no basta. Toca agregarles ¿qué? Incienso. Porque ahí dice, se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. O sea que ese incienso tiene que representar algo superior a esos santos. Porque hay que añadirle incienso a las oraciones de todos los santos. Ahora, la sierva del Señor dice, el incienso representa la justicia perfecta de Cristo. Y yo hago la pregunta, ¿y qué es la justicia perfecta de Cristo? Cuando yo entré a la iglesia adventista, estaba muy en boga el tema la justicia de Cristo. Y los sermones que uno escuchaba era estar cubiertos con la justicia de Cristo. Y tener el manto de justicia de Cristo. Y yo creo que usted también ha escuchado hablar mucho sobre la justicia de Cristo. Sin embargo, me da la impresión de que nosotros no hemos entendido qué es la justicia de Cristo. Hermanos, y me gustaría que entendiésemos qué es la justicia de Cristo. De una manera clara, de una manera sencilla, que podamos entender qué es eso. ¿Qué entiende usted por la justicia de Cristo? Si el incienso simboliza la justicia de Cristo, entonces la pregunta es, ¿qué es la justicia de Cristo? Que lo podamos entender de una manera clarita, de una manera sencillita. Yo le decía a los hermanos hace 8 días en Tunja, que una vez en Lunapar un hermano tuvo un sermón sobre la gracia de Dios. Y el hermano dijo que éramos salvos solo por gracia. Porque Pablo dice, porque por gracia. Y Pablo dice que si es por obras, ya no es por gracia. Porque es que, hermanos, tiene que ser por gracia. El caso fue que el hermano nombró como 50 veces la palabra gracia. Parece que el tema de esa mañana en Lunapar era la gracia.
Y el hermano habló muchas veces de la palabra gracia, y en una par. A la salida una señora, al final del sermón, a la salida, se me acerca y me dice: hágame un favor, ¿usted podría explicarme qué significa la palabra gracia? El hermano habló de la gracia, se explayó en la gracia, dijo que la gracia y salvación por gracia, porque la Biblia dice que es por gracia, y hermanos, tiene que ser por gracia, pero se le olvidó explicar qué significa la palabra gracia. Y nosotros hablamos de la justicia de Cristo, su perfecta justicia. Aquí estoy leyendo de la sierva del Señor. El incienso representaba la justicia de Cristo, su perfecta justicia. Pero yo hago la pregunta: ¿qué es justicia? ¿Qué es la justicia de Cristo? Ahora, tengan en cuenta esto: el incienso se le agrega a las oraciones. Si el incienso es la perfecta justicia de Cristo, entonces tiene que simbolizar algo relacionado con las oraciones. Y esa justicia o ese incienso le pertenece a Cristo. ¿Qué simboliza? O no, ¿qué simboliza? No, ¿qué es la justicia de Cristo? Vamos a buscar el libro de Romanos y vamos a leer un par de citas muy sencillas. Voy a leer dos textos de Romanos, pero primero voy a leer la parte de un texto, la primera parte de un texto, y luego paso a la primera parte de otro texto. Luego leo la segunda parte del primer texto y luego leo la segunda parte del segundo texto, para que usted me logre entender lo que le quiero decir. Romanos 5, por favor lea conmigo despacito. No vaya a correr, no se afane, vaya tranquilo. Si quiere entender qué es la justicia de Cristo, vaya conmigo leyendo lo que voy leyendo. Miremos la primera parte, no lea todo, solo la primera parte. Romanos 5, verso 18. Romanos 5, 18. Así que, como por la transgresión de uno, o sea, Adán, vino la condenación a todos los hombres. Hermanos, déjenlo hasta ahí. Déjenlo hasta ahí. No lean más esa parte. O sea, no lean más del versículo, déjenlo ahí. Así que, como por la transgresión de uno, ¿quién es ese uno? Adán, vino la condenación a todos los hombres. Ahora vamos a leer la primera parte del siguiente versículo, el 19. Pase la primera parte del 18 al 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ya no dice por la transgresión de uno, sino por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Hermanos, ¿se dan cuenta que la primera parte del 19 está diciendo lo mismo que la primera parte del 18? ¿Sí? Cambia alguna palabra, pero está diciendo lo mismo. ¿Sí se dan cuenta? Ahora vamos a la segunda parte del 18 para ver cómo nos la aclara la segunda parte del 19. De la misma manera, ¿por la qué? Por la justicia de uno vino a todos los hombres, ¿la qué? La justificación de vida. Ahora miremos la segunda parte del 19. ¿Qué palabra nos reemplaza la palabra justicia del 18? La segunda del 19, la segunda parte. Así también, por la que obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Qué palabra apareció en lugar de obediencia en el verso 18? Justicia. ¿Qué palabra reemplaza a justicia del verso 18 en el 19? Obediencia. Entonces, la justicia de uno, o sea, la de Cristo, ¿a qué es igual en el verso 19? A la obediencia. Entonces, según Romanos 5:18, la justicia de Cristo
se refiere, según el verso 19, a la obediencia perfecta de Cristo Jesús. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Estamos entendiendo eso? Ahora, si el incienso representa la justicia de Cristo, es decir, la obediencia perfecta de Cristo, entonces escúchenme la pregunta: ¿desde cuándo Cristo fue un justo perfecto? ¿Desde cuándo? Jesús. Quiero que vayamos un momentico a Mateo 1. San Mateo 1, por favor. Vamos a Mateo el capítulo 1. Mire lo que dice Mateo 1. Yo no voy a leer todos estos textos, voy a saltear, pero está diciendo lo mismo. Mateo 1, versículo 2, verso 2. Abraham engendró a Isaac. Yo hago la pregunta: ¿este Abraham era un santo o era un ser pecador? ¿Cómo era Abraham por naturaleza? Desde que Adán y Eva desobedecieron, de ahí para acá, ¿cómo venimos todos? Pecadores. Y este Abraham era pecador. Engendró a Isaac, otro pecador. Más adelante dice: Isaac engendró a Jacob. O sea que ¿cómo nació Jacob? Pecador. En el verso 4 dice: Harán engendró a Aminadab. En el 5, Salmón engendró de Rahab a Booz. 6, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. 7, Salomón engendró a Roboán. 8, Asa engendró a Josafat. 9, Usías engendró a Jotán. Bueno, ¿qué encontramos aquí? Una partida de pecadores engendrando ¿qué? Pecadores. ¿Sí me hago entender? Puros pecadores engendrando pecadores. Pero yo quiero que lleguemos al versículo 16. Verso 16. Aquí ya la línea empieza a desviarse. 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació ¿quién? Jesús, llamado el Cristo. Hermanos, ¿qué cambia aquí que no dicen los anteriores? Que José no engendró a Jesús, sino que Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces la pregunta es: si José no engendró a Jesús, ¿quién engendró a Jesús? Pasemos al 18. Pase al versículo 18 ahí mismo. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. Versículo 19. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es ¿qué? Ahora sí aparece otra vez la palabra engendrado. Porque lo que en ella es engendrado, ¿de quién? Del Espíritu Santo es. Entonces la pregunta es: ¿quién engendró a José, a Jesús? Lo engendró la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Hermanos, ¿usted sabe cómo engendró el Espíritu Santo a Jesús en María?
Yo le agradecería a estos criaturas que estuvieran sentados quietos, callados y quietos, porque es que eso me pone a mí. El doctor me dijo que tenía úlcera gástrica y duodenal, que no tuviera nervios, que no tuviera nada de eso, y salgo ahorita de aquí mal. Necesito silencio, concentración. Y saben, Mensajes Selectos, tomo 3, página 293, dice que el silencio debe ser total, aquí en este lugar. Y que los niños no deben caminar ni correr por el pasillo, dice. Hermano César, sería bueno sacar esa cita. Mensajes Selectos, ahí están los libros, ahí está. Mensajes Selectos, tomo 3, página 293. Escuchen, hermanos, escuchen. Oigan, por favor, colóquenme atención. Escuchen. ¿Cómo engendró el Espíritu Santo a Jesús en María? Un hermano me dijo en una iglesia en Suba, como en febrero de este año, a la salida el hermano estaba nervioso y me dijo: oiga, hermano Carlos, a mí me cuesta, a mí me queda de para arriba, me dijo así, creer que el Espíritu Santo vino y se acostó con María y la embarazó. Y yo le dije, hermano, a mí también me queda de para arriba creer eso, pero ahí lo dice y no puedo decir más. ¿Cómo embarazó el Espíritu Santo a María? No sé. Pero ahí dice 2 veces en el verso 18, concibió del Espíritu Santo. Y el 20, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ya. ¿Cómo lo hizo? No sé. Pero que el que embarazó a María fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo. Eso no tiene vuelta de hoja. Ay, no dice si la rozó, si le pasó y la tocó, o si hizo un milagro. Y no, ay, no dice cómo. Cuando uno ve a una mujer embarazada, uno ya sabe qué pasó ahí. Eso no es cosa del otro mundo, eso no es un secreto, eso no es ningún misterio. Pero María embarazada del Espíritu Santo, en 1 Timoteo 3:16 dice: y ciertamente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y Mensajes Selectos, tomo 3, página 142 dice: la encarnación de Cristo ha sido y será un misterio por la eternidad. Entonces, la pregunta es: ¿a nosotros quién nos engendró? ¿Un ser santo o pecador? ¿Quién la engendró a usted? A mí me engendró un pecador. Me imagino que usted también. Y si a mí me engendró un pecador, entonces, ¿qué soy por naturaleza? Pecador. Si a Jesús lo engendró un ser santo como el Espíritu Santo, entonces Jesús tiene que ser ¿qué cosa? Santo, desde el vientre. Yo soy pecador desde el vientre, pero Jesús era santo desde el vientre. ¿Me estoy haciendo entender? Y entonces una hermana levantaba ya la mano y me tocó darle la palabra: sí, hermana. Bueno, está bien, por el lado del papá, por el lado del Espíritu Santo, santo. Pero por el lado de la mamá, ¿María era santa o María era pecadora? Porque otro hermano me dijo: ve, yo pensaba que Jesús de este pedazo para acá era santo y de este pedazo para acá pecador. Vamos a ver qué pasó en el caso de María. Lucas capítulo 1. Esto fue aquí en Mateo 1, lo que leímos fue lo que el ángel le dijo a José. Pero vamos a ver qué le dijo el ángel a María. Mire lo que le dijo el ángel Gabriel a María. Verso 31.
y ahora concebirás en tu vientre, le dice el ángel a María, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Hermanos, colóquenme atención acá. Colóquenme atención. Ojo, estoy analizando el incienso. No sea que alguno diga, mira, pero estaba hablando del incienso y resultó hablando allá del nacimiento de Jesús. No, todo está relacionado. Estoy aclarando eso. ¿Qué es el incienso? ¿Qué simboliza el incienso? ¿Qué simboliza el incienso? La justicia de Cristo. Ahora, ¿qué es la justicia de Cristo? La obediencia perfecta, pura e inmaculada de Cristo. Estoy hablando porque Cristo es justo. Si Él es la justicia, estoy analizando dónde está la justicia de Él. Ahora, María le dice al ángel, ¿cómo es que yo voy a ser la madre de Jesús? Yo no conozco varón. Y ante esa pregunta del ángel, de María, el ángel le da 3 respuestas. Nota el verso 30 y 34. María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Mire las 3 respuestas que le da el ángel en el verso 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Esa es la primera respuesta. Segunda, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Tercera respuesta, por lo cual, es decir, como resultado de que el poder del Altísimo la cubrirá con su sombra, también el santo ser. ¿Cómo está santo y cómo está ser en su Biblia? En la mía está con mayúscula, santo ser, con mayúscula. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hermanos, analicemos las 3 respuestas. Primera, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo entiende usted eso? ¿Cómo entiende el Espíritu Santo vendrá sobre ti? ¿Cómo entiende eso? Ya lo acabé de leer en Mateo 1:18. María, vas a quedar embarazada del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir. Por eso leí Mateo 1:18. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y Mateo 1:20. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora, cuando le dice el ángel a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, lo que le está diciendo es, María, vas a quedar embarazada del Espíritu Santo. ¿Cómo la embarazó? Allá no me meto. El caso ve que quedó embarazada. No sé cómo. Bueno, escuchen bien. ¿Cómo entiende usted el pedacito ese de y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra? ¿Cómo entiende ese pedacito? El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Qué es eso? Ahora, ¿María tenía por naturaleza la naturaleza santa o pecadora? Si usted lee Lucas 1, 46, 47, mire lo que dice ahí en Lucas 1, 46, 47. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Cómo llama ahí María al Señor? Mi Salvador. ¿Y quiénes son los que necesitan un Salvador? Los pecadores. Es más, el verso 48 dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. La bajeza. O sea, que ella reconoce su naturaleza pecaminosa. Entonces hago la pregunta, si María es por naturaleza pecadora, el poder del Altísimo la cubrirá con su sombra, ¿para qué? Escuchen lo que dice, escuchen lo que dice. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual. ¿Cómo entienden por lo cual?
El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, o sea, como resultado de que el poder del Altísimo la cubrirá con su sombra, enseguida dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea que el poder del Altísimo cubrirá a María para que el niño tome de María la naturaleza humana, pero sin pecado. ¿Sí me hago entender? Jesús toma de María la naturaleza humana para poder llegar a ser humano como nosotros, pero sin pecado. Por lo cual, o sea, como resultado, por eso, como consecuencia de que el poder del Altísimo la cubrirá con su sombra, el santo ser que nacerá. Ahí no es para proteger a María, no, ahí es para proteger al niño de la naturaleza pecaminosa. O sea que la Inmaculada Concepción que celebra la Iglesia Popular no es la Inmaculada Concepción de María. En la Biblia la Inmaculada Concepción fue la de Jesús, no la de María. Entonces yo tengo que ver lo siguiente. Primero, ¿quién engendró a Jesús? El Espíritu Santo. Lo engendró en una mujer pecadora, pero el poder del Altísimo se interpuso ahí para que el niño tomara de María su naturaleza humana, pero no su naturaleza pecaminosa. Por eso es un error decir, ojo con lo que voy a decir, por eso es un error decir, y lo repito por tercera vez, por eso es un error decir que Cristo era 100% humano. Él no era 100% humano. Era un hombre verdadero, era un hombre real, era un hombre de carne y hueso. Se formó 9 meses en el vientre de María como cualquiera de nosotros. Nació, creció, se desarrolló. La Biblia lo llama hombre, la Biblia lo llama varón. La Biblia dice que tenía un cuerpo. O sea, el Señor Jesús como hombre era un hombre real, verdadero. Sin embargo, no era 100% humano. Tomó la naturaleza humana, pero sin pecado. Y al tomar la naturaleza humana sin pecado, eso lo constituye no en 100% humano. Por eso, usted nunca encontrará en la Biblia donde diga que como humano Jesús era igual al hombre. Usted siempre encontrará en la Biblia, por ejemplo, Romanos 8:3, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, pero no en igualdad. En Filipenses 2:7 dice, hecho semejante a los hombres, pero no igual. En Hebreos 2:17, hecho semejante en todo a sus hermanos, pero no igual. Hebreos 4:15, tentado en todo según nuestra semejanza, pero no en igualdad. En otras palabras, para que me entiendan mejor, Génesis 1:26 dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El hombre fue hecho a la semejanza de Dios, pero no igual a Dios. Asimismo Jesús, cuando vino en semejanza del hombre, pero no igual al hombre. Elena de White escribió en el año 1903, en una cita que se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 5, página 1103. Escuchen lo que dice Elena de White. Está en el Comentario Bíblico Adventista, Séptimo Día, tomo 5, página 1103. Elena de White dice, oiga lo que dice Elena de White, que ningún ser humano haga a Cristo, vuelvo y leo, repito, que ningún ser humano haga a Cristo, escuchen bien, totalmente humano como uno de nosotros, porque esto no puede ser. Hermanos, una preguntita. Eso que dicen por ahí algunos de que Jesús era 100% humano, ¿de dónde salió? En la Biblia no está eso, 100% humano.
En el espíritu de profecía no está eso, 100% humano. La Biblia dice, semejante a los hombres. Igual a Dios, sí. Y lo vamos a leer. Filipenses 2, 6 y 7. Pero rapidito. Filipenses 2, 6 y 7. Filipenses 2. Voy a leer el 5 para entender mejor el 6. Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿No estimó el ser qué, hermanos? El ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho ¿qué cosa? Semejante a los hombres. Colóquenme atención acá. Atención acá. La palabra en griego para igual, porque esto fue escrito en griego, el Nuevo Testamento. La palabra griega para igual es isos. Y la palabra griega para semejante es homoioma. Palabra bien rara. Homoioma. Pero así como isos en su composición literaria es diferente a homoioma, así también Jesús era igual a Dios. No estimó el ser igual a Dios, sino que tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Semejante, no igual. Homoioma, semejante. Así que hay que tener en cuenta que el Señor Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo y en ese caso Él es santo. Nosotros fuimos engendrados por pecadores y en ese caso somos pecadores. El poder del Altísimo cubrió a María y Jesús recibió de María una naturaleza humana, pero sin pecado. A mi mamá no la cubrió ningún poder del Altísimo. Es decir, ni usted fue engendrado por el Espíritu Santo, ni yo tampoco. Y ni su mamá fue cubierta por el poder del Altísimo, ni mi mamá tampoco. Entonces, ¿cómo nacimos ahí? ¿Cómo nacimos ahí? Bien arreglados, por lado y lado. Mi papá me transmitió su naturaleza pecaminosa y mi mamá me transmitió su naturaleza pecaminosa. Bien pecador nací, por lado y lado, por papá y mamá. En cambio en Jesús fue diferente, porque a él lo engendró el Espíritu Santo. Por ese lado era santo. Y a la mamá de Jesús la cubrió el poder del Altísimo, y Jesús tomó de María naturaleza humana, pero sin pecado. Tiene razón que se le llame con doble S, santo ser, con mayúscula. O sea que sí hay una diferencia entre Cristo y nosotros. Desde el mismo vientre ya era santo. Nosotros desde el mismo vientre somos pecadores. ¿Sí me hago entender, hermanos? Ahora escuchen. Así es. Ahora escuchen esto. Les voy a dar un dato interesante, curioso pero interesante. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia cuando en la Biblia se le llama a Jesús justo y a algunos hombres se les llama justos? ¿Saben cuál es la diferencia? Voy a leer un texto que está en Hechos 3. Esto va a corroborar de una o de otra forma lo que estoy diciendo. Hechos 3, versículo 14. Hechos 3, 14. Mira lo que dice aquí. Hechos 3, 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Mas vosotros negasteis al santo y a quién? Y al justo. Hermanos, una preguntita. ¿Cómo está justo en su Biblia? Con mayúscula. ¿Y de qué justo está hablando ahí? Del Señor Jesucristo. Justo con mayúscula. Alguien dirá, oiga, uy, qué casualidad, mira, le pusieron justo con mayúscula.
y santo también con mayúscula. Si voy a Hechos 7, pasen a Hechos 7, me voy a dar cuenta que Hechos 7 no es otra casualidad. Mire lo que dice Hechos 7:52. Hechos 7:52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida de quién? ¿Del qué? Del justo. ¿Cómo está justo ahí? Con mayúscula otra vez. Y no es tan seguida de punto para que digan, ahí es que hay punto seguido. Ahora es con mayúscula. Y si voy a Hechos 22, vamos a Hechos 22. Mire lo que dice Hechos capítulo 22. Está contando Pablo su testimonio. Y dice en el versículo 14, Hechos 22, 14. Y él dijo, le dice Ananías a Saulo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas ¿a quién? ¿Al qué? Al justo. ¿Cómo está justo ahí? O sea que cuando se habla de Cristo como justo, ¿aparece qué? Aparece con mayúscula. ¿Qué querrá decir justo con mayúscula? Es el único justo con mayúscula. Pero si voy a Génesis 6:9, mire lo que dice Génesis 6:9. Y voy a leer así voy a leer rápido esto, hermanos. Génesis 6:9, mire lo que dice. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón ¿qué? ¿Varón qué? ¿Cómo está justo ahí? Con minúscula. Y dice Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto ¿qué cosa? Justo delante de mí en esta generación. ¿Cómo está justo ahí? Con minúscula. Mire lo que dice Lucas. Vamos a mirar otro ejemplo. Lucas 2:20. Esto está lleno de ejemplos. Por el tiempo no puedo tomar muchos. Lucas 2:25. Mire lo que habla de Simón cuando fue y tomó al niño Jesús y lo tuvo en sus brazos. Lucas 2:25. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre ¿qué cosa? Justo y piadoso. ¿Cómo está justo ahí? Con minúscula. Y cuando Jesús venga, separará los unos de los otros. Pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos ¿dónde? A la izquierda. ¿Y quiénes son las ovejas a la derecha? Busquen Mateo 25:37. Mateo 25:37. Y mire usted a quién representan las ovejas. Mateo 25:37. Entonces los que justos le responderán diciendo. ¿Y cómo está justos ahí? Con minúscula. Y todas las veces que usted lea justos, aparecerá en minúscula. Cuando lea justo aplicado a Cristo, aparecerá ¿qué cosa? Con mayúscula. O sea que justo con mayúscula significa justicia propia. Justo con minúscula, justicia prestada, que no es de nosotros. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender? Ahora, estaba leyendo hace rato en Romanos 5:18-19 que el incienso representaba ¿qué cosa? La justicia de Cristo. ¿Y qué es la justicia de Cristo? La obediencia perfecta. La obediencia pura de Cristo. Hermanos, ¿por qué creen ustedes que la obediencia de Jesús fue pura y perfecta? Porque Él por naturaleza ya era justo, ya era puro, ya era perfecto. Él no nació para ser redimido, Él nació para redimir. Él no nació para nacer de nuevo. Cuando Él nació, ya venía nacido de nuevo. ¿Sí me hago entender? Él no nació pecador, Él nació santo. Él no nació injusto, Él nació justo con mayúscula. Nosotros nacemos injustos y si aceptamos a Cristo, llegamos a ser justos, pero con minúscula.
Él por excelencia nació justo, con mayúscula. Tremenda diferencia, tremendota. Sí, claro, Adán era justo cuando fue creado a la imagen de Dios. Cuando desobedeció, su naturaleza se depravó. Dice Patriarca y Profetas, página 46. Y de ahí para acá se volvió injusto, se volvió malo y pecador. Escuchen bien, hermanos, escuchen, oigan bien esto. A veces le pregunto a las iglesias, sin haber tocado este punto hasta aquí, le digo, ¿cuántos creen que el Señor Jesús era santo? Y todos levantan la mano. Ahora les hago otra pregunta. ¿Por qué creen que el Señor Jesús era santo? ¿Sabe lo que me contestan? Porque nunca desobedeció la ley. Porque siempre obedeció, dicen otros. Porque siempre guardó los 10 mandamientos, dicen otros. Y sí, el Señor Jesús guardó la ley, eso es cierto. Pero no por eso era santo. Él no era santo porque guardaba la ley. Él guardó la ley porque por naturaleza ya era santo. Hay que verlo desde ese punto de vista, hermanos. Hubo hombres en la Biblia que guardaron la ley y nunca pecaron. Tenemos a José. Tenemos al profeta Daniel. Tenemos a Job. Tenemos a Enoc. Tenemos a Elías. Y sin embargo, por más que guardaran la ley, eran justos con minúscula. Eran pecadores. ¿Sí me hago entender? Pero Enoc no nació santo. Aunque nunca desobedeció la ley. Elías no era santo, aunque nunca desobedeció la ley. Daniel no era santo, aunque nunca desobedeció la ley. Eran hombres de Dios, eran justos con minúscula. Pero Jesús era santo no porque obedeciera la ley, sino porque desde el mismo vientre. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender? O sea que el incienso representa la justicia de Jesús desde el mismo vientre. Y nosotros diciendo que el incienso representa las oraciones. Ay, Señor Jesús. El incienso representa la vida santa, perfecta, pura, inmaculada del Señor Jesucristo. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Vamos bien? Ahora, la pregunta es, cuando Juan, allá en Apocalipsis 8, 3, 4, contempla el ángel, ¿qué se le dio al ángel? ¿Qué se le dio? Mucho incienso. ¿Para qué? Para añadirlo ¿a qué? A las oraciones de todos los que, ¿de cuáles santos? ¿Con mayúscula o con minúscula? Acuérdese que Lucas 1:35 dice, por lo cual el santo ser, y santo está con mayúscula. Y en Hechos 3:14 leímos, y vosotros negasteis al santo y al justo, y santo está con mayúscula, igual que justo. Si usted aceptó a Cristo y sigue a Cristo, usted es un santo con minúscula y es un justo con minúscula. Eso es prestado. Usted no lo tiene. O sea, eso es una mezcla ahí toda rara. Porque somos pecadores, seguimos desobedeciendo, seguimos pecando, seguimos haciendo cosas feas. Y a pesar de todo, el Señor, gracias a su Hijo, nos ve justos. ¿Cuánto? Uy, eso es para decirle gracias, Señor. Yo me inventé una parábola. Yo cada rato me invento mis parábolas por ahí, hace raras, pero me toca así a ver si doy a entender lo que quiero entender. Me inventé una parábola, terrible esa parábola, para tratar de hacerme entender.
un hombre se murió, buen esposo, muy querido, y lo enterraron. Y a los 8 meses de enterrado, el hombre se levantó de la tumba. Ahora, ¿a qué huele un muerto con 8 meses de enterrado? Eso tiene que oler, pero mi abuela decía a diablos. Y se levantó de la tumba y se fue a su casa porque dijo, pobrecita mi esposa, yo la amaba, yo le ayudaba y ahora la considero, le toca hacer todo solita. Y bueno, se fue para su casa y tocó la puerta y cuando salió la esposa y lo vio, ¡ay!, se asustó y entonces se le dijo, tranquila mi amor, no te asustes, hoy te vengo a ayudar. Por la noche vuelvo a mi tumba. Y entró y agarró la escoba y se puso a barrer la casa. Y después fue y agarró el trapero y se puso a lavar y a trapear la casa. Yo hago la pregunta, ¿barrer la casa y trapearle la casa a la esposa es buena o es mala obra? ¿Qué dice usted? Es una buena obra. ¿Quién va a decir que es malo? Y después de que barrió la casa y trapeó la casa, entonces se puso a lavar el arroz. Yo voy a hacer hoy el almuerzo. Y se puso a sacarle las pepas a las lentejas, las piedras que llevas allá, y a pelar las papas para el almuerzo. ¿Buena o mala acción? ¿Ah? Buena. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El olorcito que está muerto. Y sus buenas acciones, por buenas acciones que sean, huelen a podrido. Ahora, ¿cuál es el problema del ser humano? Todo lo que el ser humano haga, todo está manchado. ¿Sabía eso? Y ahorita se lo voy a leer en una cita aquí sobre el incienso de lo que dice Elena de White. Escuchen esto, hermanos. Oigan bien. Isaías dice, en Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad, dice él, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Y esa expresión trapo de inmundicia, que así son nuestras justicias, dice Isaías, la expresión en hebreo es behit y dijin. Esa es la expresión en hebreo. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como behit y dijin en hebreo. Y behit y dijin en hebreo es toallas de menstruación. O sea, los trapos de inmundicia eran las toallas que usaban las mujeres israelitas en el periodo de menstruación. Y desechando esas toallas a la basura, eso era behit y dijin, trapo de inmundicia. Isaías dice, nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y el pastor Clifford Goldstein dice, si nuestras justicias son como trapo de inmundicia, ¿cómo serán nuestras injusticias? Con razón que Isaías 6:5, cuando vio la gloria del Señor, Isaías dijo, ay de mí que soy muerto, porque habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, y siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Elena de White dice, en el libro Los Hechos de los Apóstoles, página 448, que los hombres que vivieron más cerca de Dios, los que estuvieron dispuestos a morir antes que cometer un acto pecaminoso, fueron delante de Dios los que más conocieron su naturaleza pecaminosa. Es decir, entre más usted ande
cerca de Cristo, más pecador se reconoce, se siente. No es que se cree, no, no, no. Una cosa es que yo me crea pecador, otra cosa es que yo me sienta pecador. Son dos cosas muy diferentes. Así que, hermanos, en el ser humano no hay nada nada bueno. Jesús dijo en Mateo 7:11, bueno, en el 9 dijo, ¿qué hombre de vosotros y su hijo tiene hambre, le pide un pan, le dará una piedra? Jesús dijo eso. Y si le pide un pescado, le dará una serpiente. En Lucas 11 dice, si le pide un huevo, le dará un escorpión. Ningún hombre hace eso. ¿Qué hombre de vosotros? Si su hijo le pide pan, ¿le dará una piedra? No, le da un pan, porque es su hijo y le duele. ¿Y sabe cómo remató Jesús en Mateo 7:11? Pues si vosotros siendo malos. ¿Siendo qué? Malos. Yo no sé por qué cuando nos dicen malos, nos dicen inmundos, nos dicen perversos, de una vez empezamos a hacerle el quite. ¿Sí se dieron cuenta? Yo dije, si vosotros siendo malos, de una vez otros empezaron a decir, cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo, a disimular que somos malos. El ser humano por naturaleza es malo. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Ese es el ser humano por naturaleza. En cambio, el Señor Jesús por naturaleza, ¿cómo era? Si nosotros somos malos, ¿Él era qué? Bueno. Si nosotros somos pecadores, ¿Él era qué? Santo. Si nosotros por naturaleza somos impuros, ¿Él era qué? Puro. Por eso el incienso era un perfume puro y santo, porque simboliza a aquel que desde el vientre era puro y santo. Nosotros no. Nosotros no. Ahora, entonces hago la pregunta. Si el incienso representa la justicia perfecta de Cristo, la obediencia pura, perfecta, si el incienso representa la vida obediente, pura, santa, inmaculada, perfecta de Jesús, entonces yo les hago una pregunta. ¿Cómo se le agrega el incienso a las oraciones? ¿Quiénes hacemos las oraciones? Nosotros, los pecadores. Y a pesar de eso, Apocalipsis 8:3 nos llama santos. Se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, no de los impíos. Es que si ahí dijera a las oraciones de todos los impíos, uno diría, ah, sí, pues claro. Pero es que dice a las oraciones de todos los santos, pero santos con minúscula. Entonces la pregunta es, ¿cómo se le agrega el incienso a las oraciones? Voy a leerlo del Deseado de todas las gentes, página 620. Mire cómo se le agrega el incienso a las oraciones. Escuchen esto, escuchen. La oración del humilde suplicante es presentada por él como su propio deseo en favor de aquella alma. O sea, cuando yo oro al Padre en el nombre de Jesús, mi oración es presentada por Jesús como su propio deseo en favor de aquella alma. Cada oración sincera es oída en el cielo. Tal vez no sea expresada con fluidez, pero si procede del corazón, ascenderá al santuario donde Jesús ministra. Y escuchen esto. Y él, Jesús, la presentará al Padre. ¿A quién la presentará? Al Padre, sin balbuceos, hermosa y fragante, con el incienso de su propia perfección. Tremendo esa cita. O sea que cuando yo oro, ¿a quién le oro?
Al Padre, al Padre. Pero ¿en el nombre de quién? De Jesús. Jesús dijo en San Juan 14, 13 y 14, Juan 16, 25, etcétera. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Entonces, cuando yo oro al Padre en el nombre de Jesús, ¿a quién le llega esa oración? ¿A quién le llega esa oración? Le llega al Señor Jesús. ¿Y cómo va esa oración? ¿Cómo va? Va contaminada. No es que sale de semejantes bellezas. Nosotros bien fregados, llenos de pensamientos corruptos, de pasiones bajas, de envidias, de críticas, de orgullo, de arrogancia, de altivez, de vanidad, de soberbia, de mentiras. ¿De qué más podríamos decir? De mundanalidad, de engaño, de perversidad, de odios, de complejos. Cualquier cantidad de cosas sale de nosotros. Esa oración le llega al Señor Jesús y va contaminada. Pero como es la oración del humilde suplicante, no del orgulloso, del humilde, el Señor Jesús toma esa oración y ¿qué hace? ¿Qué hace Jesús con esa oración? Le quita toda esa, yo le llamo paipillitis. Mi apellido es Paipilla, entonces si usted llama González, entonces todo ese Gonzalitis. Si se llama Hernández, todo ese Hernanditis, le quita todo eso, que va contaminando esa oración. Y después de que la limpia, la purifica, ahí sí se la presenta ¿a quién? Al Padre. Y cuando el Padre ve esa oración, ¿qué ve? La petición de su Hijo amado. Ve los méritos de su Hijo ahí. No me ve a mí, ve a Jesús ahí. Y en ese sentido es que se le agrega el incienso a las oraciones. ¿Me hizo entender? ¿Sí me hizo entender? Menos mal que ante el Padre o entre el Padre y nosotros hay un ser santo, hermanos. Si no fuera por ese ser santo, ¿quién le agregaba incienso? Por eso es tremendo decir que el incienso son las oraciones. ¿Cuáles? El incienso es la justicia inmaculada de Cristo, que se le agrega a las oraciones, sí. Y que cuando la oración sube es gracias al incienso. ¿Quedó claro? Ahora, hay un versículo en Apocalipsis que pone a sudar a más de un hermano cuando doy este tema. Está en Apocalipsis capítulo 5, verso 8. Apocalipsis 5, 8. Ojo con este versículo, porque si no se entiende, entonces queda como contradiciendo todo lo que he dicho hasta aquí. Apocalipsis 5, 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Estos 4 seres vivientes son, con Ezequiel 1 y Ezequiel 10, querubines. Apocalipsis 4, perdón. Estaba leyendo 4:8, 5:8. Bueno, ahí sirvió para hacer una pequeña aclaración. Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, el Cordero, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas. ¿Y qué cosa más? Copas de oro llenas de ¿qué? De incienso. ¿Qué son qué? Las oraciones de los santos. Los hermanos dicen, pero ¿cómo así? Ahí dice que copas de oro llenas de incienso, que son las... Ahí aparentemente está diciendo que son las oraciones de los santos.
Y los hermanos leen eso y dicen, sí mira que el incienso son las oraciones. Sí, pero lo que pasa es que a los hermanos se les olvida en dónde están las oraciones. ¿Dónde están las oraciones ahí? En copas de oro. Entonces la pregunta es, ¿qué son las copas de oro? Esa es la clave para entender ese texto. Escuchen esta cita que voy a leer aquí de Elena de White. Leo esta cita que está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 404. Y terminamos esta tarde con este tema. Mañana tenemos culto, ¿a qué horas? 10 de la mañana. Entonces mañana culto a las 10. Continuamos donde quedamos esta mañana, Daniel 7. Tema central, el juicio. Juicio en el futuro, ¿cierto? Eso lo entendimos. Bueno, escuchen lo que dice aquí Elena de White, escuchen. Los servicios religiosos, ¿los qué? Hermanos, ¿qué son servicios religiosos? Esto que estamos haciendo aquí. Lo de esta mañana aquí, esos son servicios religiosos. Mañana a las 10 de la mañana. Y en otra iglesia a las 7 de la noche. Servicios religiosos, esos son los servicios religiosos. Las oraciones, ¿qué más? Los servicios religiosos, ¿y qué más? Las oraciones. La alabanza, la confesión arrepentida del pecador, escuchen, ascienden desde los verdaderos creyentes como incienso ante el santuario celestial. Escuchen, pero al pasar por los canales corruptos de la humanidad, se contaminan de tal manera que a menos que sean purificados con sangre, nunca pueden ser de valor ante Dios. ¿Cuáles son los corruptos canales? Los corruptos canales somos nosotros. Los servicios religiosos, la oración, la confesión, la alabanza, todo asciende ante Dios como un incienso. Pero al pasar por los corruptos canales de la humanidad, dice aquí, se contaminan de tal manera que a menos que sean purificados con sangre, nunca pueden ser de valor ante Dios. No ascienden en pureza inmaculada, y a menos que el intercesor, que está a la diestra de Dios, presente y purifique. Vuelvo y leo. No ascienden con pureza inmaculada, y a menos que el intercesor, que está a la diestra de Dios, presente y purifique todo por su justicia, no son aceptables ante Dios. Todo el incienso de los tabernáculos terrenales debe ser humedecido con las purificadoras gotas de la sangre de Cristo. Él sostiene delante del Padre el incensario de sus propios méritos, en los cuales no hay mancha de corrupción terrenal. Recoge en ese incensario las oraciones, la alabanza, las confesiones de su pueblo, y a ellas le añade su propia justicia inmaculada. Luego, perfumado con los méritos de la propiciación de Cristo, asciende el incienso delante de Dios, plena y enteramente aceptable. Lo que hay que entender es que cuando Apocalipsis 5:6 dice copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, son oraciones que ya están ¿qué? Purificadas con las gotas preciosas de la sangre de Cristo y gracias a la obediencia perfecta de Cristo. Entonces hago la pregunta final. ¿Cuál es la obediencia que salva? ¿La de nosotros o la de Jesús? La única obediencia que Dios acepta es la de su Hijo. No más. No más. O sea que la obediencia mía, ¿para qué sirve? Mi abuela, cuando yo era chiquito, tenía un dicho que decía que eso servía para 3 tacos. Yo nunca supe, entendí qué era eso. Pues me daba a entender que no servía para nada, pero decía que 3 tacos.
Otros dicen para nada, para nada y para nada. La obediencia suya a los ojos de Dios es como trapo de inmundicia. La obediencia de Cristo a los ojos de Dios es un olor agradable. Olor agradable. Entonces lo que a mí me toca es lo que el Señor Jesús dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Cuando yo permanezca en Él y Él en mí, entonces toca lo que dijo San Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y cuando Cristo viva en mí, se verá la vida de Cristo, la obediencia de Él. Si usted cree que usted tiene que obedecer para salvarse, usted está equivocado. Usted no tiene que obedecer para salvarse. Usted tiene que permanecer en Cristo. Y Cristo permanece en usted. Y mientras Cristo permanezca en usted, no es usted el que está obedeciendo. Es Cristo el que está obedeciendo. Y cuando Cristo esté obedeciendo, a usted no le nace ni el más mínimo mal pensamiento así. ¿Me hago entender? Pero si usted va por la calle y mira un periódico, y en ese periódico está una mujer desnuda ahí, o prende el televisor y está en esa basura de reggaetón una mujer desnuda allá, y se queda mirando y empieza a sudar. Y empieza a apretar los dientes. Dios mío. Y finalmente se retira de ahí y no peca. La pregunta que yo hago es: ¿no pecó? Yo hago la pregunta: si a usted le dan ganas de pecar, el hecho de que le den ganas de pecar, ¿ya no está pecando? Ya está por dentro el mal. Puede que apriete los dientes y salga a correr y llegue a la casa y diga: de lo que me salvé. Pero si a usted le toca apretar los dientes para no pecar, es porque todavía el pecado está vivo en usted. Así no peque. Si usted llega a un prostíbulo y le paga a una prostituta, y cuando va hacia el cuarto usted reacciona: Dios mío, hasta luego, sale a correr, usted dirá: uy, perdí esa plata, pero no caí. Pregunta: ¿no cayó? Hay un problema. Si a usted le dan ganas de pecar, pero aprieta los dientes, los ojos y los puños y no peca, de todas maneras pecó. Si a usted le dan ganas de pecar, así se aguante y tenga fuerza de voluntad y no peque, hay un problema. ¿Sabe cuál es el problema? Que no está en Cristo. Porque cuando Cristo viva en usted, ya no le nace pecar. ¿Y sabe lo que dice 1 Juan 3? No puede pecar. No puede. Entonces, hermanos, yo no les voy a decir esta tarde aquí, yo no les voy a decir, yo no estoy hablando aquí a inmaculados ni a personas inmaculadas que ya no pecan. No. Estoy diciendo lo que dice la Biblia. Necesitamos permanecer en Jesús como el pámpano a la vid. No nos afanemos tanto con los frutos, no nos afanemos, digo, con las obras. No. Es que las hermanas luchan con el televisor, con la novela, los hermanos luchan con el fútbol, con no sé qué más.
Esa no es la lucha. La lucha estamos luchando, hermanos, por permanecer en Cristo. Ahí está la lucha. Pablo dice que le dice a Timoteo que se ocupe en la batalla, ¿sí se acuerdan? De la fe, ¿verdad? Y como lo dijo hace muchos años Morris Benden, ocupémonos en la buena batalla de la fe, que Cristo se ocupará de la mala batalla del pecado. Hay que contemplar a Cristo. Y entendamos, la única obediencia que vale, yo se lo leí a usted en Romanos 5:19. Así también por la obediencia de uno. ¿Por la obediencia de cuántos? De uno. Los muchos eran constituidos justos. O sea, hermanos, la única obediencia delante de Dios es la de su Hijo. No hay otra. No hay otra. No hay otra. Y Él quiere ver la obediencia de su Hijo reflejada en nosotros. ¿Sí me hice entender? Cuando el Padre me mire a mí, no mirará mi obediencia, porque eso es como trapo de inmundicia, contaminada. Pero sí podrá ver la obediencia de su Hijo amado, que se desarrolle a través de mi vida. ¿Quedó claro eso? Entonces, ¿qué es el incienso? La obediencia pura, perfecta, inmaculada de Jesús. ¿Desde dónde era Jesús justo? Desde el vientre, porque fue engendrado por el Espíritu Santo, y el poder del Altísimo cubrió a María para que ese niño tomara la naturaleza humana de María y de toda la humanidad, pero sin pecado. Ese sí es justo por excelencia desde el vientre. Ese es el incienso. ¿Y cómo se le agrega incienso a las oraciones? Que cuando yo oro al Padre en el nombre de Jesús, Jesús toma mi oración y le agrega su obediencia perfecta y se la presenta al Padre como si fuera Él. Y el Padre le contesta la oración, es a Jesús, no a mí. Y Jesús me la devuelve a mí, gracias a su justicia perfecta, su obediencia inmaculada. ¿Quedó claro el símbolo del incienso? ¿Quedó clarito? Mañana 10 de la mañana, con la ayuda del Señor, continuaremos. Feliz semana y mañana nos vemos aquí temprano.